¿Cómo elegiste tu carrera? ¿Quién o qué te inspiró? ¿Ha influido en tu vida universitaria factores como la economía, edad, incapacidad o incluso género? ¿Lo has notado en otros compañeros? Hoy hablaremos de cómo surgen las mujeres en la industria tech y dejaré esta pregunta planteada desde el inicio. ¿Cómo los factores de interseccionalidad influyen o han influido en las mujeres que trabajan hoy en día en tecnología? Hola, yo me llamo Sara Acevedo Maya, tengo 22 años, trabajo como frontend developer en una startup de Medellín llamada Linkor, donde ofrecemos servicios para fintech, o sea, para entidades financieras con bases tecnológicas. Estudio ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y les voy a contar el cómo llegué a la industria tech. Yo nací y me crié en Bello, Antioquia, en una familia cristiana católica, demasiado sobreprotectora, lo cual me hizo refugiarme en los computadores y el internet desde que tenía 12 años. Yo nunca supe lo que era un ingeniero hasta que crecí. Ni siquiera llegué a conocer ningún ingeniero o ingeniera durante toda mi infancia. Tampoco nadie de mi familia es profesional. Por eso mismo mi familia nunca estuvo interesada ni en mi desempeño académico ni en mi desarrollo como persona profesional. Más bien les interesaba como el tema de la religión. Yo creo que por esta misma razón me considero no teísta, que es el tipo de no creyente que no le interesa ni se preocupa por la religión. O sea, no me interesa ni apoyarla ni ir en contra de ella. Entonces, ¿cómo llegué a la Universidad Nacional justamente a estudiar ingeniería de sistemas? Teniendo en cuenta el poco interés de las niñas por este tipo de carreras, tuve un modelo de referencia precisamente masculino en mi niñez, que era el vecino del frente llamado Fernando, y le decíamos Nando, y él estaba enamorado de mi tía. Él era un completo geek. Geek es una persona apasionada por la tecnología y la informática. Y él no me dirigía mucho pues como la atención a mí, pero como mi tía vivía conmigo, yo aprovechaba y observaba mucho. Observaba cómo armaban y desarmaban el computador de la casa, cómo instalaban y formateaban el sistema operativo, cómo instalaban juegos piratas, cómo quemaban los CDs, que eso ya no se hace, pero antes uno guardaba música, videos y hasta fotos en CDs. Entonces yo creo que eso me hizo desarrollar desde pequeña mucho interés y curiosidad por la tecnología. Yo terminé el bachillerato en el Liceo Antioqueño de Bello y recuerdo que ofrecía 5 medias técnicas para los estudiantes de décimo y 11. Eran dos de música, una era como de canto y la otra de banda, otra era de contabilidad, otra de administración y otra de sistemas. Entonces yo me dije a mí misma cuando me tocó decidir, bueno, yo me voy a meter en la que menos sé, pero que me atraiga mucho. En este caso fue sistemas, porque a pesar de que yo jugaba jueguitos online en toda mi adolescencia, nunca entendí bien el funcionamiento de las cosas. En ese momento ni siquiera sabía qué era hardware o qué era software. Me fue demasiado bien. Era una estudiante destacada, allí aprendí un poco de redes, algoritmos, hardware y software, ya que la técnica era de sistemas de informática. También jugué demasiado, jugaba mucho LOL y Counter Strike con los compañeros y con el profesor precisamente. Algo que noté es que había mucha paridad de hombres y mujeres, pero la verdad no conocí a ninguna mujer que se viera interesada. Habían aproximadamente 3 grupos de sistemas completos donde había totalmente paridad entre hombres y mujeres, pero que yo sepa en este momento solo habemos 2 mujeres estudiando ingeniería de sistemas, de un promedio de, digamos, 40 mujeres que estábamos haciendo la técnica en ese momento. Después de esa experiencia tan bonita de aprender lo básico de sistemas,
de dañar el computador de mi casa porque me enseñaron justamente mantenimiento de hardware y pues yo intenté aplicarlo al computador de mi casa y esa fue la primera víctima, el primer computador que dañé. Pero bueno, después de todo ese aprendizaje tan bonito, se llegó la graduación y el momento pues de elegir carrera. Entonces la verdad, a mí en ese momento me dio mucho miedo escoger ingeniería de sistemas, ya que la veía muy compleja y llena de hombres. Y pues como mencionaba, yo no tenía ningún referente de mujer ingeniera, no sé, que esté en ingeniería de sistemas o en cualquier otra ingeniería o de algún hombre, solamente los profesores. No fue 2 años después que conocí a un ingeniero de sistemas muy de cerca y me encantó lo que hacía todos los días, resolver problemas. En ese tiempo se llegó pandemia y me propuse demasiado a encaminarme a lo que quería hacer. Hice una técnica en desarrollo de software mientras hacía los trámites para presentar mi ingeniería de sistemas. Las prácticas de la técnica las hice en la empresa en la que ahora trabajo y acá estoy todavía. Muy feliz de mi avance hasta ahora y de que la brecha de género de esta carrera se esté moviendo, porque hace muchos años era muy difícil ver, digamos, más de 2 mujeres trabajando en tecnología o justamente en la carrera. Pero algo que he notado yo en día, desde mi experiencia estudiando pues en la Universidad de Ingeniería de Sistemas y como desarrolladora, es que cada vez esta brecha se está cerrando más. O sea, el avance respecto a otros años es demasiado grande y sé que con el pasar de los años se va a ir cerrando cada vez más. Por eso mismo, ahora les voy a presentar a mi compañera de trabajo, Viviana, que con mucho cariño le decimos Cinti. Ella nos va a contar el cómo, siendo mujer en los años 90, llegó a trabajar en tecnología el día de hoy. Entonces, preséntate, Viviana. Hola, mi nombre es Viviana Patricia Tintinago Franco, tengo 43 años. Estudié diseño gráfico y publicidad y actualmente soy directora de producto en una startup donde hacemos un producto bancario. Bueno, entonces vamos a hacer una serie de preguntas yendo como en orden cronológico desde tu infancia hasta ahora. Entonces, empezando por la infancia y la crianza, tengo unas cuantas preguntas. ¿Qué mujeres o modelos de referencia femenino recuerdas desde la infancia? Bueno, los principales modelos femeninos que tenía era mi mamá que era es una mujer bastante empoderada, mi abuela materna y mi abuela paterna. ¿Cómo era el trato de tus padres contigo a diferencia de tu hermano u otras figuras masculinas? Era un trato difícil, era un trato difícil porque mi hermano hombre, que me lleva 7 años, él era el privilegiado, siempre era el que destacaba, él siempre era como el que admiraba más mi madre. Particularmente era más el trato de mi madre, porque mi padre sí nos trataba por igual, pero siempre me protegían mucho más a mí que lo que protegían a mi hermano hombre. Con mi hermana mujer, yo no convivía con mi hermana mujer, pero ella era tratada como una mujer rebelde, porque a los 15 años decidió casarse, irse de casa y tener una vida familiar y profesional. Entonces ella la trataba como una mujer rebelde que me pedían incluso que no siguiera ese ejemplo. Bueno, ahora te voy a preguntar cómo fue esa crianza contigo, teniendo en cuenta la época, el lugar que es Medellín, creencias. Bueno, yo nací en 1979, entonces mi infancia y mi adolescencia fue en los 90 de Medellín. Fue muy difícil porque era el momento en que era más violenta la ciudad. Mis papás eran católicos, entonces, claro, siempre todo era a partir del catolicismo, teníamos que seguir todas como lo que nos dijera el catolicismo.
Incluso yo estaba estudiando en un colegio católico, mi hermano estudiaba incluso en el seminario. Entonces eso determinaba mucho como la manera en cómo nos relacionábamos con los papás, porque no se podía contradecirlos a ellos. Siempre teníamos que hacer lo que ellos nos decían, porque finalmente era lo que eran los principios católicos, de no desautorizar a los papás. Como fue en los años 90, era una crianza difícil a partir del miedo y la violencia, y yo me crié en un barrio popular. Entonces yo me crié en Castilla. Entonces en la época de los 90 en Castilla pues eran las bandas. Mi hermano, como era el hombre, sí podía salir más tiempo y relacionarse con cierto tipo de personas, y yo siempre tenía que estar era respaldada por mi hermano. Si mi hermano no iba a salir o mi hermano no estaba de acuerdo, yo no podía salir. Y controlaban muchísimo lo que eran mis amigos, justo por eso, porque muchos estaban metidos, pues muchos chicos de mi barrio estaban metidos en problemas de tráfico de drogas o de sicariato. Entonces claro, mi mamá y mi papá controlaban todos los amigos que yo tuviera. ¿Y crees que el ser mujer hizo alguna diferencia? Sí, incluso en la carrera que decidí, porque el derecho, la medicina y todo eso, pues era una visión que se tenía a partir de que los hombres eran los que estudiaban ingeniería, los hombres eran los que eran los buenos médicos, que eran los buenos abogados. Mis papás eran docentes, que era lo sorprendente, o sea, mi papá era docente universitario, mi mamá era docente en colegio, pero aún así ellos consideraban que las mujeres solamente estábamos relegadas a actividades más creativas. Entonces, cuando yo quería estudiar en mi momento, quería estudiar Derecho, ellos no me apoyaron. Entonces dijeron que estudiara más bien artes plásticas, que estudiara diseño, que estudiara arquitectura. Bueno, yo no pasé a la universidad pública, entonces por eso terminé estudiando diseño gráfico. Entonces ahora vamos a avanzar a la época de escuela y colegio. Entonces te voy a hacer unas preguntas respecto a esto. ¿Cómo era tu desempeño en el colegio? Era muy nerda, era muy juiciosa. El colegio, pues, era un buen colegio, yo estudiaba en la Presentación, entonces ¿Ese es público o privado? era privado y de monjas. Entonces fue un desempeño que era muy militar, eran más bien, incluso teníamos a materias donde se permitía que nos pegaran con regla. Eso parece que fuera hace mucho tiempo, pero te estaba hablando de los 90, o sea, no fue hace tanto, fue hace 30, pero no tanto. Y, y era obligatorio pues sacar buenas notas, porque como tenía papás que eran académicos, entonces era muy obligatorio sacar buenas notas. Entonces siempre fue un desempeño muy bueno. Sin embargo, la disciplina me iba súper mal, porque yo quería ser rebelde. Y como en mi casa no me dejaban ser rebelde, entonces la rebeldía la aplicaba al colegio. Entonces era siempre como ese sí no. Entonces el colegio era solo de mujeres. Solo éramos mujeres. Entonces, ¿cuál fue el colegio de sus otros dos hermanos? Mi hermano estudió en el seminario, que era un colegio también de curas, y también era solamente de hombres. Y mi hermana estudió en la normal. Mi hermana y mi hermano son mayores, entonces la normal también era de señoritas. Entonces nunca estudiamos en colegio. ¿La normal de Copacabana? No, la normal de mujeres, que era aquí en Buenos Aires. Bueno, ¿y cómo era estudiar en ese colegio siendo mujer? Era complicado, primero porque era un colegio solo de niñas y era de monjas, entonces uno tenía que tener una muy buena conducta, y para ellas la buena conducta era uno ser señorita, o lo que llamaban señorita. Entonces uniforme por debajo de la rodilla, medias arriba de la rodilla, uno no se podía dejar ver nada, no había una posibilidad de tener una libertad de expresión, todas éramos como una copia. En el colegio no permitían mujeres negras, solamente podían estudiar niñas blancas. Se notaba, se aceptaba era por los apellidos incluso. Era muy complicado. Yo incluso tomé la decisión en 9º grado de salirme de ese colegio y me fui a estudiar al CEFA, porque como mi mamá decía que uno tenía que estudiar
algo artístico, entonces yo dije, listo, entonces con las monjitas no voy a aprender nada de arte, y me fui a estudiar al CEFA y fue un cambio tremendo. En el CEFA era un colegio público, donde había niñas de todo tipo, donde había niñas morenas y todo eso, pero yo ya venía o sea, ya tenía 14 años y venía de ser criada de una manera pues como en un círculo demasiado cerrado, y para mí fue abrir el mundo, y yo pensaba que eso no existía, o sea, yo no sabía ni siquiera que existía, o sea, mi mamá tenía criada, entonces para mí era muy raro saber que la criada, que era morena, había niñas del mismo color estudiando conmigo, pero fue maravilloso pasarme al colegio público, porque creo que, o sea, cambió demasiado mi realidad. ¿Y crees actualmente que algo ha cambiado en ese primer colegio o en esos dos? Pues pasaron varias cosas. A partir de muchas de las libertades de expresión, por ejemplo, las niñas que se embarazaban ya tenían que aceptarlas, o sea, empezó las acciones de tutela, porque antes en ninguno de los dos colegios admitían niñas embarazadas. En la presentación, incluso hace poco estuve en una integración de las compañeras del colegio. No han cambiado muchísimo en ciertas reglas. Por ejemplo, no dejan que uno se pinte el cabello, ni que se pinte las uñas, ni nada de eso. Y si la gente no está dispuesta a aceptar eso, puede buscar otro colegio, como ellas dicen. Entonces, en el colegio privado siguen teniendo esos sesgos, o teniendo esas percepciones de que la gente es diferente a otra. En el CEFA, pues no, en el CEFA permiten personas de cualquier tipo de creencia y demás. Yo creo que parte de esa libertad es eso, aceptar que no todo el mundo es católico en Antioquia. Entonces da la posibilidad de que se cambien cosas. Pero creo claramente lo que ha cambiado en la educación desde que me tocó a mí ahora es que ahora los adolescentes también son seres políticos. Nosotros no éramos seres políticos, nosotros éramos niños, entonces como niños no podíamos opinar, y ahora pues los chicos pueden opinar, antes no se podía. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la época de la universidad. Entonces se pregunta, ¿cómo fue el proceso de elegir carrera y universidad? Bueno, yo venía bueno, me dijeron que tenía que estudiar artes o que tenía que hacer algo artístico, entonces busqué carreras que estuvieran relacionadas a ello, pero en la universidad privada, pues mi mamá no me dejaba estudiar en la de Antioquia porque era la universidad de la polémica, donde siempre habían paros y demás, entonces me presenté a la Universidad Nacional. No pasé a arquitectura, entonces mi papá, que trabajaba, perdón, en la Bolivariana, tenía una posibilidad económica de que nos dieran una beca. Entonces, en ese sentido en que nos daban beca y que teníamos ese privilegio, entonces decidí estudiar en la Bolivariana diseño gráfico, que se unía como más o menos a lo que mis papás querían. Igual a mí me gustaba el diseño gráfico, pero sí era como no me había pensado en muchas opciones. Me gradué del colegio a los 15 años, entonces ahí no hay mucha cosa que decidir. ¿Y cómo supiste que existía esa profesión? Cuando yo estaba en el colegio, en el CEFA, en el colegio que era público, nos llevaron por varias universidades, como a conocer varias universidades, y en esas universidades conocí esta carrera. No era muy popular en ese momento, no había no había nada público que diera diseño gráfico, solamente habían escuelas privadas. Y se dibujaba, y a mí me gustaba dibujar, entonces yo dije, bueno, esto la verdad es lo perfecto para mí. ¿Y crees que ser mujer hizo alguna diferencia en toda la carrera? Sí, incluso era un 80% de mujeres contra un 20% de hombres, y gran mayoría de los hombres eran gay. Entonces era una carrera que era muy orientada a que las niñas son las diseñadoras gráficas buenas, ¿cierto? Y que son las artistas y las que saben, y había mucha contradicción porque la gente pensaba que estudiar diseño gráfico era como muy parecido al diseño de modas. Entonces se veía la diferencia entre mujeres y hombres que escogían esa carrera.
Bueno, ¿y crees que sigue siendo igual? No, no, definitivo, hubo apertura y incluso tengo amigos muy machos y muy hombres que son muy excelentes diseñadores gráficos, pero eso lo hizo también las escuelas técnicas, pues las escuelas técnicas permitieron eso, dar esa posibilidad y también los sesgos mentales cambiaron, no todo el mundo que estudia diseño es gay o mujer. ¿En cuánto tiempo te graduaste? Ah, me demoré para graduarme porque también era una universidad religiosa y entonces en las universidades religiosas hay que correr unas materias que llaman las materias de relleno, entonces no me iba bien con la cristología. Entonces en esas materias de relleno me demoré más o menos unos 5 años como para terminar de graduar. Además porque había una necesidad en mi casa en que yo empezara a trabajar, entonces como en los 2 últimos semestres empecé a trabajar. Y eso hizo que ya no tomara tantas clases, sino que tuviera que repartir el tiempo entre el trabajo y estudio. ¿Y crees que fue igual para todos los hombres y mujeres de la carrera el terminar pues la carrera, el tiempo, las dificultades? ¿O hubo No, alguna diferencia? yo creo que la diferencia era, o sea, al ser una universidad privada, había una cuestión económica, entonces mucha gente se atrasaba porque o no le salía el crédito del ICETEX, no en todas las universidades privadas estudia gente rica, realmente uno estudia con muchas o becas o créditos y demás. Entonces mucha gente se fue quedando en el camino, hombres y mujeres nos fuimos quedando en el camino por temas económicos. Eh, que sí se ve mucho, pues había mucha más deserción masculina, era justo porque o les tocaba salir a trabajar más rápido a ellos o porque se desesperanzaban de la carrera, porque no era tan chévere para ellos. Entonces pasaban a publicidad, que era la carrera como que era más chévere. Bueno, y ahora vamos a pasar a la época del trabajo. Entonces, te pregunto, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo? Yo era deportista de natación y entonces tenía que hacer la práctica de la universidad y la terminé haciendo en la liga de natación para poder seguir entrenando. Entonces me daban o sea, me dieron la posibilidad primero de trabajar allá, de armar el departamento de diseño para poder seguir entrenando, porque necesitaban que siguiera entrenando. Fue una experiencia bonita porque yo tuve un jefe hombre y era un hombre que era muy reconocido en la ciudad, un escritor muy reconocido en la ciudad y era un hombre que apoyaba mucho a las mujeres. Él me empoderó muchísimo, me dio la posibilidad, creyó mucho en mí, me empoderó mucho y me dijo que las mujeres éramos capaces de todo. Entonces es alguien que admiro mucho y de verdad que fue una experiencia bonita, pero porque fue un gran maestro. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿habían más mujeres? ¿Había mujeres en cargos directivos? ¿Alguna afro? No, en mujeres en cargos directivos no había. El deporte también maneja un poco de machismo. Eh, no sé si ahora, te soy honesta, no sé si ahora, porque me mamé también del machismo del deporte. ¿Por Eh, qué lo dice? Pues machismo porque del justo deporte. nunca, no tenía, o sea, después de 5 años de trabajar ahí, a pesar de que él me había empoderado mucho, mi jefe, yo nunca iba a escalar, o sea, nunca iba a poder superar eso, o sea, nunca iba a llegar a un puesto directivo porque no me era permitido por ser mujer. Todos los puestos directivos en el deporte eran masculinos. De afros no había ningún afro, o sea, y tampoco te estaba hablando de hace mucho tiempo, eso fue 2001 y no había afro entre la gente con la que yo trabajaba. Ni en Y las, cargos directivos, así no, fueran nada, o hombres, sea, las nada. mujeres eran las secretarias, las tesoreras, o sea, las que eran administrativas y la Ok, única diseñadora gráfica era yo. ok, El resto eran hombres. ok. Entonces a todo esto viene la pregunta, ¿tú sabes lo que son los techos de cristal? No sé qué es.
Los techos de cristal o el techo de cristal es un término que se usa para referirse a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por una carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura. O sea, se refiere a los obstáculos que tienen las mujeres para avanzar en su vida profesional, pero son tan normalizados o ignorados que casi nadie los nota. De ahí la analogía al cristal. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, ¿cuántos cargos directivos de mujeres has visto a lo largo de tu vida? ¿O tú misma has ocupado alguna vez un cargo directivo? Solamente ocupé en 10 empresas en las que he estado, en 22 años de trabajo que llevo, solamente ocupé un cargo directivo. Y creo que era porque la gerente era mujer, ¿cierto? Entonces a ella le gustaba trabajar con mujeres. Porque el resto del tiempo, creo que más de 1000 veces, en los otros 9 trabajos, he escuchado que digan que las mujeres somos un estorbo, que las mujeres nos enfermamos más, las mujeres pedimos el permiso para llevar a los hijos a cosas, porque los niños se enferman, porque las mujeres necesitamos maternidad. La licencia de maternidad nadie está dispuesto a pagársela aún, incluso yo en mi licencia de maternidad regresé antes al trabajo porque me daba miedo que me despidieran. Entonces siempre, o al menos en Antioquia, es una cosa súper machista, las mujeres somos malas administradoras porque somos emocionales. Y eso me lo decían incluso teniendo ese cargo directivo, que yo no era capaz de echar a nadie porque yo era demasiado emocional. Entonces, y me hicieron creer eso, me hicieron creer que no merecía, no merecía a pesar de que tenía 2 carreras, tenía 3 especializaciones, me había destacado como creativa, no merecía esos cargos porque no era capaz de tomar decisiones a partir de lo económico, sino que la emoción me pecaba más. Yo normalicé incluso que fuera la crianza para un solo lado, porque mi hijo tiene 16 años y su papá, o sea, nos separamos desde el principio porque yo no me quería quedar en casa, yo quería seguir trabajando y con 16 años mi hijo sigo yo respondiendo por él, siendo yo la que lo lleva al médico, o sea, el papá solamente es un proveedor económico y es un proveedor de diversión. Yo tengo la responsabilidad de hacer tareas, de estar con él, de llevarlo, porque nunca se debió, porque mi propia mamá en esa crianza súper católica que me dio, siempre me dijo que esa era mi responsabilidad, que no era responsabilidad del hombre. Porque mi papá, a pesar de que estaba ahí, mi mamá no le permitía hacer esas cosas. Para ella, uno como mujer lo tenía que hacer. E incluso se sigue teniendo la costumbre en la casa de mi mamá que nosotros como mujeres, mi hermana y yo, tenemos que servirle a mi papá y a mi hermano. Y no cambia, o sea, no cambia y no ha cambiado en la familia de mi mamá. Tinti, ¿y tienes alguna anécdota del cambio de cultura en otros países respecto a ese machismo que venían trabajando tus padres? Cuando mi hermano se fue a vivir a Holanda, él se casó con una latina, pero estaba cambiando como de región. Cuando ellos decidieron casarse y tuvieron el primer hijo, mi hermano tenía que planchar, mientras que ella amamantaba al bebé. Y en unas vacaciones donde estuvimos allá con mi papá se moría de la rabia, o sea, como mi hermano estaba planchando, que dónde estaba la esposa, que la esposa mientras tanto acostada. Y ella no estaba acostada, estaba alimentando al hijo de él. Y mucha de la separación que se ha dado es porque mi hermano le explicaba que allá era diferente, que allá tenían que ayudar todos. Y para mi papá ha sido una ruptura grande como en la relación que ha tenido con mi hermano, porque mi hermano se deja subyugar, es la creencia de mi papá, que mi hermano se deja subyugar de la esposa y no. Entonces, ¿usted cree que los latinos somos más machistas? Muchísimo más machistas. Y mucho más, o sea, las mujeres hay más maltratado, es que el machismo es también la manera en cómo uno le enseña a los hijos, uno le dice a los hijos. Y yo he caído también en ese error, donde para que mi hijo no me haga mucho desorden en la cocina, lo saco de la cocina y le digo, no, los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina.
y es para que no me estorbe, ¿cierto? Entonces él no aprende a hacer ciertas cosas porque yo no se lo permito. Desde las propias mujeres, y yo lo he evidenciado en mi familia, es el problema del machismo. Claro, En mi familia es que se el sigue, machismo también se puede dar perpetuado desde las mujeres. claro, en mi familia se sigue diciendo que los hombres, como te decía al principio, los hombres estudian medicina y las mujeres enfermería. Y no hay enfermeros hombres y no hay mujeres médicas, porque se separa esa distancia del que tiene que ganar mucha plata es el hombre y las mujeres estamos en otras actividades más hogareñas. Yo incluso por eso cambié como un poquito de actividad, porque en diseño estaba cansada de ganarme muy poquito y yo dije, bueno, siempre empiezo a entender qué es el mundo del desarrollo y va a tener más posibilidad. Y yo creo que la industria de TI sí da esa posibilidad para las mujeres. De pronto aprecia más el trabajo de las mujeres porque en la industria de TI han entendido que no hay diferencia. A pesar de que hay muy poquitas ingenieras pues, o desarrolladoras, pero hay muchas project, hay muchas PMs, hay muchas PO, hay muchas directoras de producto, porque entendieron que si era necesario ciertas cualidades que tiene el cerebro femenino para los desarrolladores, pero te pagan bien. Y usted me puede contar un poquito más cuál es como su carrera con la tecnología, cómo ingresó al mundo o cómo se dio cuenta que le gustaba. Y lo otro, si le gustaba, ¿por qué no lo hizo desde el principio? ¿Acá se le dio miedo por Sí. por eso de la ingeniería, que matemáticas, que solo hombres? No, me dio como, o sea, mi papá era ingeniero y a mí me pareció que eso era como, primero que era difícil, sí, y que qué pereza pues hacer una cosa que hacían solamente hombres. Por eso no lo hice al principio, ojalá lo hubiera hecho desde el principio. Terminé estando para el mundo de la tecnología porque en algún momento la publicidad dejó de ser de creativos para hacer algo que realmente comunicara y que fuera funcional. Entonces tuve la posibilidad de estar en ese momento de la transición de la publicidad que era física, impresa a lo digital. Y estudié diseño, o sea, había hecho una segunda especialización que era diseño de multimedia. Y en ese momento solamente hacíamos animaciones tipo Flash y HTML puro. Pero teníamos que ser diseñadores, ¿cierto? O sea, ahí no había una programación. Entonces eso me dio la posibilidad de entrar en empresas que trabajaran diseño web. Y el diseño web, entonces nosotros hacíamos las cosas o las maquetábamos y se las teníamos que pasar a un ingeniero para que él lo hiciera. Y entendí que ese mundo sí conversaba y que la publicidad tenía que dejar de ser creativa, o sea, la publicidad debía ser una manera en que la gente entendiera las cosas y no que consumiera las cosas. Entonces me fui a hacer otra especialización y terminé estudiando redacción publicitaria inclinada a lo que era experiencia de usuario, o sea, lo que llama UX Writing. Entonces tuve que salir del país, eso es lo más teso, porque en ese momento que me fui a hacer eso nadie sabía de esa vaina, me tocó irme del país porque no había acá esa carrera. Y cuando regresé a Colombia, la ventaja de haber estudiado eso y que empezara la industria TI a aflorar en la ciudad, entonces terminé en una empresa, 2010, 2010, y llegué a una empresa de desarrollo, a una casa de software, y me enamoré porque entendí que no teníamos que trasnochar, porque venía de una industria que era de trasnocho, que era de fiesta, que era de despelote, de creer que el más creativo era el más drogado, y llegué a una industria donde valoraban el tiempo libre, que era cosa muy rara para mí, y que los desarrolladores tenían esa posibilidad de concentrarse, de llegar ¿Y habían a un desarrolladoras? Dos, y eran lesbianas. Y eran maltratadas hasta por sus propios compañeros, ya se burlaban ellos de ellas porque ellas eran feas. Ellos decían que incluso tenían apodos muy feos, y se las burlaban mucho.
De esa casa de software trabajábamos 150 personas, o sea, te estoy hablando que por ahí 120 eran hombres, y de esos 120 eran dos ingenieras. A ellas les tocó empezar a trabajar de noche porque ya no aguantaban el bullying, era terrible. Así de terrible Era muy terrible. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Conclusiones. Hablemos sobre interseccionalidad. Yo me fui de mi casa a los 18 años porque no soportaba pues lo controladora que era mi abuela y lo conservadora que era mi familia entera. Entonces desde esa edad comencé a trabajar. Pero sí notaste que nunca mencioné mi estado económico. A pesar de que yo vivía con lo básico, en la universidad me di cuenta de que yo era pobre. Desde el primer semestre me di cuenta que las personas que habían estudiado en colegios privados sabían cosas que a mí nunca me habían enseñado en el colegio, que algunos tenían papás, abuelos y hasta toda la familia con títulos universitarios y que nadie en mi familia, ni siquiera familiares lejanos, habían pasado por una universidad. Y aunque algunos o algunas de ustedes no lo crean, eso hace mucha diferencia. Pero esperen. A pesar de que me tocó irme de mi casa desde los 18 años a sobrevivir y a estudiar, y pues a pesar de que toda la vida estuve pues como subyugada a una religión y a mi familia súper controladora, no significa que yo no haya tenido privilegios, como tener 3 comidas al día, no tener la preocupación de la economía del hogar hasta graduarme del colegio, tener todo lo básico como ropa, comida, internet, EPS, vivir en la ciudad. Entonces acá comenzamos a hablar de privilegios y que para verlos con más claridad tenemos que pensarlos desde la interseccionalidad. La interseccionalidad nos dice que estamos condicionados por múltiples factores y que estos no afectan a una persona de forma separada, sino que lo hacen de manera en conjunto en nuestra identidad, como por ejemplo, mujer negra, madre soltera, niña indígena, huérfana, niño campesino en silla de ruedas, mujer trans, pobre y sin estudio. Todas estas cualidades juntas afectan nuestra identidad y el cómo avanzaremos en cualquier aspecto. En este contexto, una carrera universitaria. Ver esto nos ayuda a entender por qué hay personas que tienen más posibilidades que otras personas para llegar al mismo lugar, así como si fuese, por ejemplo, Mario Kart, el videojuego. En el videojuego todos los personajes de Mario comienzan desde el mismo lugar. En la vida real todas comenzarían en lugares diferentes. Y que unos personajes se encuentran en su camino más aceleradores de velocidad y otros por su parte tienen más charcos de aceite en su camino que los obligan a ir muchísimo más lento. Hay gente que comienza en el inicio, otra en la mitad del mapa y otra llevará más de la mitad. Eso hace el privilegio y tiene que ver con muchos factores. Puede ser la familia, el barrio, la ciudad, el país donde naciste o donde estás viviendo, género que es justamente uno de los enfoques de este episodio, la orientación sexual, la edad, el nivel educativo, la etnia, la religión, la discapacidad y por supuesto el estado socioeconómico. Esto explica por qué hay personas que parecen estar más adelante en la carrera, como por ejemplo, un papá que le puede estar ayudando a su hijo a mantenerse en la universidad, mientras que hay otras personas que parecen ir muy lejos de terminar la universidad, porque tienen que responder por ellos mismos. O peor aún, personas que no saben ni cómo entrar a la universidad porque no hay universidad en la ciudad en la que viven. A todo esto se le llama interseccionalidad. Ambas personas se pueden estar esforzando de la misma manera, pero obviamente si tú estás más atrás, te toca meterle más aguante, más pique. Entonces, para cerrar, terminamos con esta conclusión. Por eso es tan importante pensar en la interseccionalidad, identificar nuestros privilegios y nuestros no privilegios. Hasta luego y muchas gracias por escucharme.